Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Agradeceríamos que silenciarais los micros y las cámaras también para poder empezar y que sepáis que a continuación también podéis hacer las preguntas en el chat que trasladaremos a Frederica al finalizar la sesión. Muchas gracias. Javier, cuando quieras. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de los eDialogues, esta iniciativa de Casa Asia que hoy celebra su 13ª sesión y lo hacemos de la mano de un artista de talla internacional, pero sobre todo de un amigo de Casa Asia y de un amigo personal como es Frederica Matt. Mi nombre es Javier Parrondo, director de Casa Asia, y hoy tengo el placer de presentar este webcast que moderará Menene Gras, la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, y que, como digo, surge ante la necesidad de llegar a nuestros seguidores de manera no presencial ante las restricciones que nos ha impuesto a todos la pandemia y como un espacio de encuentro y de debate en el ámbito de las artes visuales, de la arquitectura, del cine, de la literatura, porque, como veremos más tarde, todos esos ámbitos los ha tocado de una forma u otra Frederic. Casa Asia es y desea seguir siendo, en estos tiempos tan frágiles, una ventana a la realidad de la región Asia-Pacífico. Como decía anteriormente, es un privilegio hacerlo de la mano de Frederic. Frederic está muy vinculado a Casa Asia, entre otras cosas, porque es el que diseñó el logo que tengo detrás, una imagen potente que ha acompañado a esta institución que hoy tengo el privilegio de presidir como director durante estos 20 años. En 2021, Casa Asia cumplirá su 20º aniversario y tenemos organizado todo un programa de actividades que espero que nuestros seguidores disfruten. Presentar a Frederic es hablar de pintura, de arquitectura, de artes visuales, incluso de teatro y de ópera. Él es un artista inquieto, un artista polifacético, un artista transversal. Ha sido, por ejemplo, Premio Nacional de Artes Visuales, un premio concedido por la Generalitat en 2007, y entre sus intervenciones aquí en Barcelona, donde nos encontramos, cabría destacar, por ejemplo, el mural de Les Olles en el Mercat de las Flors o el Mur dels Ulls en el Hotel Oya de Barcelona. Espero haberlo pronunciado bien, Frederic. En definitiva, un artista que, como digo, está íntimamente vinculado a Casa Asia y también al propio continente asiático, porque si bien toda persona después de un viaje no es la misma, yo creo que en el caso de los artistas todavía más, porque el viaje influye no solo en su manera de ver el mundo, en su personalidad de alguna manera, sino también en su arte. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en dos viajes que hizo Frederic a Asia. El primero, en el año 2000, al norte y sur de la India. Ahí permaneció 6 meses y produjo una serie de obras que dieron lugar a su vez a la exposición que albergó Casa Asia en 2003, coincidiendo con la apertura del Palau Baró de Quadras, su primera sede en Barcelona, titulada Papeles de la India, Papeles de la India. De esa experiencia nos hablará más tarde en el diálogo que mantendrá con Menene Gras, y también del viaje que en 2010 efectuó a Japón con el encargo de montar un espectáculo con bailarines y músicos japoneses que llamó Ki, simulando el sonido que hacen las maderas cuando empieza un espectáculo kabuki en un teatro. Este viaje fue posible gracias a una coproducción del Festival Yamaga en Japón y del Festival Grec aquí en Barcelona. Festival Grec que ha sido objeto de su última aparición pública, también con una performance de la que nos hablará más tarde. Por mi parte, poco más. Agradecer la presencia hoy aquí de Frederica Matt, como digo, gran amigo, de Menene Gras por moderar esta nueva sesión de los eDialogues y, por supuesto, a nuestros seguidores, sin los cuales este tipo de actividades no sería posible. Durante la época de confinamiento hemos volcado todos los contenidos que teníamos previstos desde Casa Asia en un formato online,
este es un buen ejemplo. Y realmente la respuesta ha sido extraordinaria. Eso nos ha animado a continuar en este camino de digitalización, llegando a nuevos públicos, no solo aquellos que viven en Madrid y Barcelona, que son las sedes de esta institución, sino a toda la geografía del país e incluso a nuestros amigos latinoamericanos y europeos. En definitiva, gracias a todos por estar aquí y, Menene, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Javier, por esta introducción casi imposible, porque hablar de Frédéric es algo que a mí me desborda. Siempre me parece muy difícil poder concentrar un poco el hilo narrativo para poder explicar quién es Frédéric, qué ha hecho Frédéric, y creo que está muy bien, y sobre todo que lo has vinculado con la casa, ¿no? Porque nos hizo el logo, porque además también después colaboró en el álbum Asia, y por una serie de cosas que han ido pasando, a veces explícitamente, a veces, digamos, en silencio, pero nos hemos ido viendo y encontrando, ¿no? Uno de los últimos encuentros creo que fue en la exposición en la que participaste en Madrid, en la Fundación Juan Marc, el Principio Asia, que comisarió Pilar Cabañas, a la cual quiero citar porque también está aquí y porque creo que hizo un trabajo importante para poder explicar cuál era la influencia y la presencia de Asia Oriental en los artistas españoles, ¿no? Y en ese caso tú eras uno de los grandes representantes de esta relación. Esta mañana hablábamos, cuando intentábamos preparar ese itinerario, yo casi lo he visto como, estaba viendo a Kerouac, ¿no? A Jack Kerouac, y en el camino, ¿no? On the roads, ¿no? Yo te veía a ti ya haciendo un mapa del recorrido que íbamos a mantener esta tarde en esa conversación, y la verdad es que me ha gustado mucho cómo estructurabas esa conversación desde el principio. Y me ha parecido interesante que nos dijeras que querías hablar desde el principio, ¿no? Me has dicho de pronto, bueno, voy a hablar de todo el entorno, ¿no? Y has insistido mucho en dos cosas. En la generación beat, es decir, en los subterráneos, ¿verdad? Y en lo que significó esta generación para ti y para muchos artistas de generaciones un poco posteriores realmente, ¿no? Porque la generación empieza en los 50 en Estados Unidos, ¿no? Con Ginsberg, con Burroughs y con Kerouac, pero de alguna manera también has dicho, quiero hablar, cuando hablo de la presencia de la India en mi obra y en mi vida, yo creo que tengo que irme hasta 1952, ¿no? ¿Puedes explicar esto? Porque es un entorno muy lleno y es un entorno de circunstancias muy propicias para eso que tú querías ser. Frédéric. Bueno, la expresión apropiada sería namaste, No. que nos reúne, pero lo justo sería decir muchas gracias por la invitación, Casa de Asia, Javier, Menene, por la atención y el interés. También te decía esta mañana algo que lo primero quiero decir, y no es falsa modestia, yo creo que hay gente que con mucho, con mayor mérito debería estar en mi lugar aquí sentada. Hay gente mucho más cercana al mundo de la India que puede hacer una irradiación de este subcontinente tan peculiar, que quizá darían acertada diana en sus comentarios, pero intentaré dar lo mejor de mí. Y sí que es cierto que esta mañana, cuando preparamos un poco el encuentro, comentábamos que hay escenarios que de alguna manera te acompañan durante toda tu vida. Y cuando decía esto, lo decía con certeza. Tengo la ventaja de estar aquí en mi propio ámbito de trabajo y de estudios, que hay toda una serie de libros y material que iremos viendo a lo largo de la charla, pero la primera imagen, pues quería mostrar esta imagen que es muy curiosa porque pues la vez que la muestro y la encontré recientemente, pero si os fijáis, este pequeño monstruo de aquí soy yo, y este es un misionero jesuita que me bautizó.
Estaba casualmente en Barcelona, aquí hay otra foto, ya un poco dañada, pero aquí está. Estaba casualmente en Barcelona, es Josep María Espasa, murió en Guajarat en el año 88, y es casual y es anecdótico que fuese un misionero jesuita que pasó casi toda su vida en la India y falleció en el 88 en la India, pero que a lo largo de toda mi juventud venía casi cada 4 o 3 años, no recuerdo exactamente la periodicidad, a casa. Supongo que venía para una ayuda familiar, de amigos, etcétera, pero fue la primera voz que yo recuerdo en la infancia. Yo creo que el territorio de infancia son los cimientos de la proyección que uno hace a lo largo de su vida. Entonces, sí que hubo unos cimientos a través de esta voz, de este misionero, que me comentaba la India, que me comentaba los pozos de la India, que me habló de Gandhi. Entonces, cada visita era algo que yo agradecía. Entonces, luego empezó una breve correspondencia y recuerdo que en una ocasión llegó con una tela de agradecimiento y trajo una tela que le regaló a mi hermana, y era una tela que la recuerdo perfectamente porque era el ocre más bello y luminoso que vi y he visto en mi vida. Y han pasado muchos años. Eso sería el primer paso. Nunca mejor dicho, imagínate, en esta foto del bautizo que encontré recientemente, ahí aparecía este misionero de la India, esta primera voz de la India. Luego, claro, nuestra generación, por esta voluntad de abrir puertas a Oriente como un territorio que nos liberaba de esta racionalidad de Occidente, de este Occidente que funciona en tanto lo que debe ser, no la posibilidad del ser, sino lo que debe ser. Tuvimos una atención especial por la India y por el Oriente general, pero en caso en concreto de la India, no solamente por esta voluntad que comentaba, sino porque toda una serie de referencias, incluso musicales, acuérdate los Beatles, sus viajes a la India, toda una filosofía de la paz que había, toda la memoria de Gandhi, toda la influencia que tuvo para una generación, tú lo mencionabas antes, con acierto, pues la Beat Generation. La Beat Generation, donde, sobre todo On the Road de Kerouac, invocaba al viaje, ¿no? El gran viaje. El sentido más amplio, el viaje como traslación, el viaje como conocimiento y sobre todo conocimiento del otro, de la otra orilla del río, de la otra edad. Y a través del conocimiento del otro, el conocimiento de uno mismo. Ahí tuve la suerte, recuerdo, que en la propia escuela, te estoy hablando desde los inicios, ¿no? Pues, que durante todo lo que se llamaba bachillerato, pues mi compañero de clase era el hijo de Nuria Pompeya y Salvador Paniker. Y también era una manera, me acuerdo, comentaba la India y ir a su casa, conocer como niño, pero ahí estaba su padre Salvador, personaje referencial, tanto como persona, como escritor, pero, y aquí sí que convendría nunca mejor en esta pantalla y en este encuentro, como editor. Sí, yo creo que los libros que publicó Salvador Paniker en la editorial Kairos fueron para toda una generación, la mía y posterior, providenciales, referentes. Hay un libro que a mí me tocó, que es este, de Danielou, Shiva y Dionisos, que en mi juventud me tocó, y tantos otros que hablaban de la contracultura. Es decir, que ahora nadie sabe, quizá, las generaciones lo que era, pero en aquel momento era algo como el agua. Estábamos sedientos de otras maneras, de otras visiones, y todo el trabajo de esas editoriales, todo lo que nos llegaba a través de esas reflexiones, a veces vía California también, pero fueron referenciales. Aquí mapeo, podría ir siguiendo, pero sí que quería decir una cosa. No fui a la India. No fui a la India cuando muchos de mis amigos, cuando estábamos hablando ya a los 20 y pico de años, viajaron a la India. Yo me reservé este escenario para otro momento.
me atrevería a decir, para otro momento de madurez. Creía que no quería hacer un viaje de pachuli, no, quería hacer un viaje de conocimiento y yo creía que no era el momento, que ya llegaría el momento. Y el día llegó más adelante. Y bueno, tú me comentabas también que llegas a la India a través de México, es decir, que haces esta circunvalación, digamos, no física, pero sí imaginaria a través de México, porque de hecho la presencia de Octavio Paz de alguna manera te dio argumentos para hacer este viaje. Y creo que fue también producto de esa relación de amistad que tenías con él. A mí me gustaría que explicaras un poco también esta relación con Octavio Paz, porque creo que para ti también fue muy importante y sobre todo importante de cara a irte a hacer este viaje y hacer este viaje a la deriva, que es otro tema, es decir, que no ibas con la bitácora con un programa específico sí tendrías tu mapa imaginario, pero me decías que a ti te gustaba no tener fechas o no tener un calendario, ¿no? Y que preferías dejarte ir y abandonarte en este camino. Por un lado, Octavio y Vislumbres de la India, pero no solo como el libro que realmente, sino la persona, ¿no? El poeta. Yo creo que son los dos los que influencian este deseo tuyo de viajar a la India. Es curioso sí, mi decisión de viajar a la India tiene mucho que ver con mi estancia en México y sobre todo con mi conocimiento de Octavio. Permíteme, Menene, has mencionado el libro de Vislumbres de la India. Sin duda es el compendio de Octavio Paz sobre su conocimiento de la India. Es un libro muy recomendable. Pero hay otro libro, yo creo que para mí fue de lectura inexcusable y aprovecho para recomendarlo, que es el Monogramático. El gran poeta Octavio Paz, en el Monogramático, escribe una prosa poética de magnitud. Y para mí yo creo que es el mejor libro de Octavio, es una opinión muy personal, donde... además, es un libro que publicó la editorial Esquira, la prestigiosa editorial Esquira. Hay unas imágenes, unas reproducciones, incluso unas reproducciones tántricas. El Monogramático es Hanuman. Toda la India hay representaciones, Ganesh con elefantes, y eso ya hablaremos, que estas imágenes son morfas. En el caso del Monogramático es Hanuman, y da título al libro de Octavio. Y él, años más tarde, en Cambridge, recupera y dice... hay que recorrer el camino de Galta. Es decir, vuelvo a hacer un paseo en Galta, que es un lugar, unos templos cerca de Jaipur, pocos kilómetros de Jaipur, y a la vez que recorre el camino de Galta, que hace memoria de este paseo, de este viaje, hace un viaje literario. Es un reconocimiento y un conocimiento literario de las palabras de la escritura, ¿no? Yo llegué a México en el 77, y evidentemente conocía la obra de Octavio, es más que la obra que había leído ensayística y algo de poesía, pero había conocido la obra de Octavio, también me animó a este viaje a México. Y tuve la suerte al poco tiempo, con las circunstancias, de conocer a Octavio Marijo. Y para Octavio Marijo la India era presente siempre en conversaciones. Yo recuerdo que en México leí Ladera Este, que es otro de los libros referentes de Octavio sobre la India. Y en Ladera Este hay un poema blanco, con título blanco, que me tocó profundamente y se lo comenté una noche. Me recuerdo comentar a Octavio que he leído Ladera Este, desconocía, qué maravillosos los poemas de la India, en especial Blanco. Y me contestó, sí, qué bien. Blanco no es un poema para leer, es un poema para escuchar y ser visto. Desde entonces, hasta el 77, tuve la voluntad de dar a ver Blanco, y incluso hay una
mínima correspondencia con Octavio, comentarios de Octavio de cómo hacerlo, y se hizo en el año 97, casi 30 años más tarde, en el Festival de Gerona, de Teatro de Gerona, se presentó con las voces de Paco Ibáñez, Mario Gas, Luis Omar, leían, y unas proyecciones sobre una arena, como mandalas que iban transformándose, siguiendo, acompañando el poema de Octavio Blanco, ¿no? Que yo creo que es grande, si monogramático es un libro referente como prosa poética, como poesía. Blanco es un poema de una dimensión incluso erótica, y que está escrito, además fue escrito en la Embajada de México de New Delhi, un lugar donde hubo donde hay muchas anécdotas que ahora no vienen al caso de esta embajada de México en Delhi, ¿no? Y en esta embajada sí fue donde Octavio escribió el poema Blanco. Sin duda, a todo nivel, a muchos niveles, y invito a las personas que nos siguen esta conversación a leer Vislumbres de la India de Octavio. Hay muchos puntos de conexión entre México y la India, incluso culinarios. Pero sí que, y Octavio, evidentemente, estos grandes países como la India, a veces desde fuera, con la objetividad del extranjero, y la capacidad del poeta, puede hacer una visión que no es panorámica, sino ir hacia el centro, hacia adentro, ¿no? Creo que Vislumbres de la India son como un mosaico de sugerencias que te dan su suma, lo que es este país enigmático, donde hemos de aprender una gran lección, ¿no? Sobre todo desde aquí Occidente, ¿no? Que es una tradición, la nuestra, antropocéntrica, y la gran maravilla que nos ofrece la India es que es una visión cosmocéntrica, ¿no? Creo yo, no sé. Sí, no, bueno, cuando al final decides ir a la India, en el año 2000, haces ese primer viaje al norte de la India, luego regresas y vas en 2003 al sur de la India, ¿verdad? ¿Los itinerarios los habías trazado de antemano? ¿Hiciste un plan para ir primero al norte, luego al sur? ¿Cómo fue esto último? ¿Ya conocías a Óscar Pujol, a Chantal Mayar, a Jesús Aguado, a los que en aquel momento, ¿no?, poetas y sancritistas, como es el caso de Óscar, ya estaban allí? ¿Cómo fue? O sea, tú llegas a la India... La verdad que el primer viaje a la India fui bastante desnudo, pero es la mejor manera de aterrizar en un lugar. Con mi maleta, yo creo que es el vehículo también, porque es ahí donde es un estudio portátil donde uno lleva unos libros que leí, entre ellos a Joan Mascaró. Aquí olvidamos un personaje de nuestra propia cultura, que escribió un libro que es Diálogos con la India, que es un libro referencial, ¿no? Entonces, cosas de Joan Mascaró, Merci Aliar, que es otra referencia, y una pequeña biblioteca para acompañar el viaje. Y son viajes privilegiados en tanto y cuando son viajes que no tienen calendarios. Pueden durar 3 meses, pueden durar 6 meses, pueden durar quizá toda la vida. Hice 2 viajes, hice un primer viaje en el norte. El problema es que es un exceso, entonces tuve que interrumpir después de 6 meses, luego hacer por querencia, ¿no? Buena querencia de volver. Hice la India del Sur en un segundo viaje en 2003. Y el itinerario estaba más o menos esbozado, pero sobre la marcha se iba decidiendo. Un sitio estaba más tiempo y se sucedían, porque suceden cosas, ¿no? Y después hay un hecho importante que cambia mucho, todo de la India, pero en general todo viaje, cambia mucho si viajas solo o viajas acompañado. Es otro viaje. Por ejemplo, si tú estás en la India y tú estás dibujando, estás solo, al rato tienes 3 cabecitas mirando lo que estás dibujando. Si estás con 2 personas o 5, ya hay un respeto al... Bueno, eso es anecdótico, pero sí que el viajar solo te crea una recepción otra en el trayecto y en el transcurso del viaje.
Evidentemente, la soledad influye de una manera decisiva en todo lo que haces en ese viaje, ¿no? Pero claro, estás con los ojos abiertos y de alguna manera como pintor comes con los ojos y la manera de decidir lo que comes con los ojos es pintar. Entonces, para mí había, pues, claro, unas libretas, unas libretas, aquí tengo una, o sea, yo creo que en pantalla se van a ver. Este fue el India del Norte el año 2000, esta es la portada. Estas libretas son las que me acompañaban en el viaje. Yo creo que ahora con detalle sí, se pueden verlo sí. con más detalle. Son páginas y páginas donde voy anotando reflexiones, pero lo más curioso es que estas páginas a veces se convierten en un palincesto que escribo sobre lo que he escrito. Yo creo que la India también tiene esta dimensión de palincesto, no pinto sobre lo escrito, sobre lo fotografiado. Sí que tomaba muchas fotografías. Mira, aquí se ve, ¿no?, que hay un dibujo, pero está dibujado sobre lo escrito. Es que es igual también lo que pueda pensar o decir finalmente la síntesis de una imagen, algunas direcciones, siempre hay notas que tomas. Mirad, aquí se ve, ¿no?, este palincesto, esta suma de escrituras. Son estratos caligráficos, palincestos. Bueno, y capas, ¿no? Son capa sobre capa y creo que eso es lo interesante. Son páginas a salto de mata, a salto de libreta de este viaje. Esto veo que está fechado en febrero 2000, sí. Sí, además yo creo que también escribes en todos los idiomas, ¿no? En catalán, en castellano, en inglés. Vas mezclando escrituras, lenguas y superpones también dibujos a aquello que escribes, como aquí, por ejemplo, o aquí. Yo no sé lo que es la vida, pero si algo es plural. Sí, bueno, y hay yo una creo pluralidad, sí, claro. Que estos cuadernos de viaje son muy interesantes, es decir, unidos sí, a claro, los... incluso hay fotografías, porque la India permitía algo, claro, era fotografía analógica, entonces era perfecto en la India porque podías ir mira, estos son los ghats de Benares, ¿no? Pasaba horas sentado en este espectáculo constante que es la ciudad de Benares. Volviendo a lo que decía las fotografías, en la India siempre hay laboratorios de fotografía que te permite revelar fotografías en 24 horas, ¿no? Entonces hacía mucha foto analógica que utilizaba como collage. No sé, no seré yo quien haga comentario de estas páginas, pero los espectadores pueden ver a qué grado puede llegar, pues, la locura del viaje, ¿no? Estos son los ghats de Benares. Claro, aquí sí que convendría hacer una puntualización sobre Benares, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que ahora ya con tanto, mira, luego hablaremos de esta página, de estos cables. Fíjense, sí. Perdón la interrupción, pero ya luego regresaremos. Esto es Benares, son páginas de Benares. Volviendo a lo que decía, que yo creo que ahora ya no hay lugares lejanos. Ahora no tenemos nada, porque vivimos un momento vulnerables, como decía Javier en la introducción, un momento de fragilidad, todo es. Pero llegó un momento que el mundo se achicó, se hacía más pequeño y no había lugares lejanos. Podías ir a Hanoi, vuelves, te vas a Nueva York, todo, hay una inmediatez del vuelo, del viaje. No hay lugares lejanos, pero sí existen lugares remotos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son lugares que están fuera del tiempo. Quizá no son lejanos a vuelo de avión, pero son remotos en el tiempo. Son lugares como Benares, donde el tiempo es un tiempo cíclico, es un tiempo ensimismado. Y es una experiencia cuando llegas, no como turista. Tampoco te puedes integrar porque esa es otra realidad que no te pertenece, pero sí un poco, mira, utilizando lo que decíamos, un poco una cierta desnudez ante lo que es el río. Este río de la diosa Ganga, ¿no?, que desciende y que normalmente los ríos dan al mar. El Benares, el Ganges, dicen, conduce al cielo. Y todo lo que ocurre
en esta ciudad que es prodigioso, ¿no? Prodigioso porque de alguna manera es una comunión con la muerte. Esto, creo que hay reflexiones de Octavio que, por ejemplo, por Octavio, el hombre occidental, ante la desdicha de ser hombre, aspiraba a liberación, perdón, a la redención. En Oriente aspiran a la liberación. Dos maneras de entender la vida importantes, ¿no? Y en Benares esta comunión con la muerte ahí está. Yo recuerdo, es que hay mucha literatura, pero otra referencia literaria memorable es Pasolini, ¿no? En un libro que se llama El olor de la India, claro. Siempre hablamos de los colores de la India, pero los olores de la India. Es un título bellísimo porque sí. Yo recuerdo cuando regresaba aquí después de estos largos viajes al estudio en Barcelona, después de 6 meses, y abría la maleta de pintor, abría mi maleta, aún respiraba el olor por días, este otro olor. Sí. Y evidentemente sí, los colores, pero los olores de la India, ¿no? Y los olores de, claro, las piras funerarias, ¿no? Ahí van, y donde la muerte tiene un precio, ¿no? Si eres más rico tienes más leña, y si eres menos, pues hay menos leña, entonces incluso miembros bajan río abajo. Pero más allá del río abajo, río arriba, lo importante es que Benares te invita a ir río adentro, ¿no? No sales inmune de esta experiencia. Perdona, yo me alargo. Pero... No, está muy bien porque nos explicas cosas que van con, y podríamos estar muchas horas hablando de eso que empiezas a comentar después de una pregunta, ¿no? Pero bueno, me parece fantástico que lo extiendas porque hay tantas cosas por comentar sobre esto. Yo te quería decir, de estos cuadernos salen los papers de la India, ¿no? Los 100 papeles, los 100 dibujos, las 100 pinturas que expusimos en Casa Asia a finales de 2003, y la exposición cabalgó entre finales, creo, y principios de 2004. Esto fue, se enseñaba este cuaderno. Hubo otro del 2003, que es el segundo viaje al sur de la India. Sí. Y de esos cuadernos, de los cuales nunca me quiero desprender, ¿no? Porque son para mí son epidérmicos, ¿no? Incluso hay comentarios caligráficos, que es algo, cuando ves las paredes, ¿no? Las cosas escritas en sánscrito, que no entiendes, pero quedas seducido por su caligrafía. Incluso, fijaros, hay momentos que cedo mi libreta y me dibujan pues personas, niños, amigos, sus dibujos, ¿no? Enriquecen la libreta. Ese es el segundo viaje, pero también hay, y esto lo llevo, porque hay una incontinencia. Pero esta incontinencia no es una incontinencia creativa, sino es una incontinencia de necesidad. Porque no puedes digerir de manera de digestión, no puedes absorber todo si no digieres. Y pintar es una manera de digerir, de pensar, de dar respuesta, ¿no? Es una salvación, no es una... También, claro, es una... Pues ahora está pensando en es Juan Mascaró que lo dice, que la palabra karma, que tiene que ver con la palabra origen kri, que tiene que ver con creación. Y creación quiere decir transformación. Esto Brosa lo dijo sin conocer todo este origen sánscrito de la palabra de kri, de creación, de karma. Dijo, arte es transformación, la transformación es vida, ¿no? Entonces, en este es el espíritu un poco que yo recuerdo, y además recuerdo con agradecimiento, y por eso cuando fui invitado 50 años más tarde, no sé cuántos años ha pasado, una barbaridad de años, desde aquella exposición del 2003 a hoy,
con Casa de Asia, encantadísimo pues, de estar aquí, ¿no? Porque recuerdo con una gran estima, esto es el catálogo que se hizo de la exposición, que más es un desplegable, casi como un mapa de territorio, donde yo desapareceré detrás de este manto de dibujos. Bueno, es difícil de ver, pero donde están reproducidos los 100 papeles de la India y que están hechos en habitaciones de hoteles, en la calle, en diferentes lugares, y lo que quieren es de alguna manera dar respuesta a estas visiones y sobre todo a una emoción, ¿no? A esa emoción que finalmente uno vive en el tiempo, en su periplo, en el subcontinente, en diferentes lugares. Por ejemplo, es un dibujo hecho en Udaipur, que hay diferentes. Y eso se expuso en Casa de Asia en 2003, luego se expusieron en Nueva York, creo que en 2005, y estuve feliz que un mapa del hotel sirve para hacer un dibujo encima, y estuve feliz de que Óscar Pujol, que hay que hablar de él y hay que mencionarlo, me invitó a exponerlos en su lugar de origen, en Delhi, en la India, en New Delhi, en el 2007. Sí. A mí me bailan las cifras, ¿no? Antes, con las décadas, todo era muy fácil, 65, 85, pero a partir del 2000 el fraccionamiento de décadas ha desaparecido, que afortunadamente o no, no sé, pero uno olvida las fechas, ya no sabes, 2007, 2000, bueno, como sea. Sí creo que fue el 2007. Y a Óscar Pujol lo conocí en Benares. Es otro personaje referente. En el catálogo que os mostraba de Casa de Asia hay un texto, yo estoy feliz, porque es un texto que escribió Óscar Pujol sobre mi trabajo de los dibujos. Y después, ese texto de Óscar está acompañado de un poema. Y es otra persona que quiero mencionar, tanto Óscar Pujol como Rafael Argullol. Son personas que tendrían que estar con mucho mayor mérito sentados aquí hablando contigo que yo, pero bueno, os supo su papel y en nombre de ellos quiero hacer comentario a un libro que curiosamente Rafael viajó al 2000. Esto es un viaje que hizo Rafael en el 2000 y es una conversación de Rafael Argullol con Vidya Nivas Misra, que tristemente poco después murió en un accidente de coche, y donde la edición la hizo Óscar Pujol, ¿no? Es un libro publicado por Siruela, que se llama Del Ganges al Mediterráneo, ¿no? Y es muy interesante porque es una conversación entre estos dos mundos, ¿no? O sea, lo que es el subcontinente, Oriente, etcétera, y nuestro mundo occidental. Entonces, Rafael escribió un bello poema que se llama Ciudad Santa, que acompañó estos 100 dibujos. Pero hay una historia maravillosa que ocurrió, que estos 100 dibujos fueron de alguna manera cantera. Se expusieron en 2003 en Casa de Asia y están unas cajas de madera, aún siguen allí. Pero ocurre algo maravilloso, que fueron cantera para un proyecto que me ofreció la editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Un regalo, que fue acompañar en imágenes las 1001 noches. Entonces fueron 3 volúmenes, 400 dibujos, y si no hubiese habido esa experiencia de la India y esos dibujos, hubiese sido incapaz de afrontar la magnitud de esta edición. Y aquí un poco está el sustrato de lo que sucede, y las obras que están en las 1001 noches tienen un germen en la experiencia de los dibujos, 2 pequeños dibujos de 20 por 20 de la hechos India y titulados Papeles de la India. Sí, bueno, con respecto... Perdona que yo me entiendo. No, está muy bien, y además con respecto a Óscar Pujol, ya sabes que siempre que está en Barcelona hacemos cosas, la casa organiza sesiones con él, porque
bueno, es un amigo de la casa y es una persona extraordinaria, sobre todo con su diccionario de sánscrito, y realmente lo tenemos muy en cuenta. También lo hemos tenido en cuenta para comentarle que ibas a estar aquí esta tarde y, bueno, ha respondido como dándote, bueno, como la bienvenida, que supieras que él estaba enterado, pero claro, por el desfase horario es bastante más difícil seguir esta... Un día verá esta conversación y celebramos y abrazamos a Óscar. Yo recuerdo haberlo conocido a través de una persona que conocía en Delhi, me habló de un catalán que había en Benares, en la universidad. Lo vi el día siguiente de la fiesta de Holi, sí, y ahí lo encontré aún entintado de colores. Yo vi a un Óscar Pujol como pintarrajeado de colores, y me invitó a su casa en la Universidad de Benares y me quedé sorprendido ante lo que vi. Sobre su mesa tenía un montón de papeles, y eso es lo que estoy trabajando, y era primer diccionario sánscrito catalán. Ahora Casa de H este año ha presentado sánscrito castellano, pero se hizo, es algo inaudito, ¿no? Sí. Ahí estaba Óscar Pujol en Benares haciendo diccionario sánscrito catalán, gran persona. Y Rafael también ha estado vinculado a la casa durante una época y bueno, y ese viaje evidentemente también creo que lo presentamos porque fue su viaje a la India, ¿no? Como el tuyo. Entonces creo que eso, bueno, tú piensas que quizá ellos debían estar y tú no, realmente tú tenías que estar y era muy importante que pudieras explicar este viaje a la India, que yo creo que sería interesante ahora concluir con los vídeos, ¿no? Con los dos Backwaters y Tinta, porque creo que es muy interesante también esa experiencia. Quizá la fotografía, si quieres o tienes, se puede pasar alguna fotografía para que se vea que también has hecho fotografía. Vamos a ver vídeos, y luego me gustaría pasar, es decir, hacia otro país, Japón, donde tú también has tenido tu momento y tienes también parte de esa historia de formación, si quieres o no, pero de conocimiento sí. Si quieres podemos pasar los vídeos. Vamos a ver primero unas fotografías de Benares. Perfecto. Es curioso porque normalmente el ojo en la India queda seducido por la cromía de colores, los pigmentos, la calle, la gente, las caras. Yo me dediqué a lo largo de un mes, cada día a la misma hora, que era el atardecer, a fotografiar estos postes con cables. Aún se ve el cable definido, pero en otros es más radical, como ahora donde el propio Óscar, con mucho acierto, digo, estos son me dijo cuando vio estas fotos, dice, son como la cabellera de Shiva, ¿no? La gran diosa, que la destrucción, la reconstrucción, etc. La diosa Ganga del Ganges. Y hice esas fotos que no están hechas la foto, son fotos analógicas, porque de alguna manera dibujaba con el objetivo de la cámara. Para mí son dibujos realizados con el objetivo de la cámara. Javier ha dicho esta actitud polifacética en mi trabajo. Yo creo que es algo propio del artista contemporáneo, ¿no? Trabajar en diferentes expresiones, ya sea en los papeles pintados, ya sea la fotografía, o ya sea estas pequeñas incursiones, no me atrevo a decir ni películas, ¿no? Pero sí, imagen en movimiento, o micro movies o micro películas. En el año 2003 sí realicé una película en Kerala, en el sur de la India, donde estuve viviendo en un tiempo en una barca. Hay unas barcas arroceras, es el backwaters, el agua dulce que está detrás de la costa. Es un sitio maravilloso. Y hay unas barcas que puedes alquilar, puedes estar con ellos. Sí. Y lo convertí en estudio, ya pintaba. Y un atardecer filmé una película que con el título Backwaters estaba hecha desde la barca, donde se ve el tránsito de ese espacio de agua como espejo. Si se puede ver, lo vamos a ver ahora en un momento. Aquí está Backwaters. No vamos a oír el sonido, pero el sonido es era el sonido grabado real de la propia barcaza, ¿no? Entonces había unas cuerdas y con estas cuerdas
iba transformando el horizonte del paisaje. Había esta idea de espejo y de transformación y de tránsito, ¿no? Siempre, qué bien que las palabras iban tan poco para las imágenes. Hay que dejar volar las imágenes, ¿no? Y uno retirarse detrás de las imágenes. Pero bueno, ahí está Backwaters, ¿no? Para que tengáis una idea. Hice otra película, esta sí que tiene un sonido, una banda sonora con un músico se grabó en Nueva Delhi, que se llama Tinta, ¿no? Y está inspirada en los sistemas de pesca en Cochín, que hacen, cuando cuelgan las redes, unos bastones, etc. Hizo unas trayectorias y la película se llama Tinta. Y con eso, con unas imágenes de tinta, sí que quizá acabaríamos este periplo en la India, sabiendo que quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero pues es una cultura y un continente inabarcable en media hora, ¿no? Pero aquí está. Lo hiciste con un músico de la India, ¿verdad? Sí. Quizá un poco justos de tiempo, adelanto que esto se llena, es un espacio que llega a la negritud absoluta, línea a línea. Se va tramando la película línea a línea, ¿no? Línea a línea, como un tejido. Como un tejido. Son trayectorias, trayectorias y trayectorias, todo viaje es trayectoria y derivas. Sí, no, todo viaje que, para que sea fructífero ha de ser un viaje a la deriva. Todo viaje sin bitácora, como estas líneas no tienen bitácora, ahí están, como un río de tinta. Sí, es muy bonito. La palabra río aparece muchas veces en tus, digamos, conversaciones, en tus textos, en todas partes, porque a veces también escribes, ¿no? ¿Por qué esa idea del río? El río de la vida, el río más allá, el río más acá. A un gran escritor, saltamos otro continente que es Brasil, y hay un cuento de Guimarães Rosa que se titula exactamente La tercera orilla del río. Es una maravilla de cuento. Yo lo leí hace muchos años y es un cuento que siempre me ha perseguido, que acaba el cuento, un personaje que busca a sí mismo y a la vez a su padre, ¿no? Y acaba el cuento con esta frase: río arriba, río abajo, río adentro. Yo lo único que cada día más y más y más, lo que me interesa es río adentro. Ya, eso es muy bonito. Bueno, vamos a irnos a Japón ahora contigo en el año 2010, ¿no? Sí. Cuando vas a Japón con la idea de hacer un proyecto con Serge Delabert y con un espectáculo con bailarines japoneses. Creo que es un espectáculo casi de fusión, pero me gustaría que contaras esta experiencia porque estuviste también bastante tiempo trabajando en el proyecto en Japón y tuviste ocasión también de hacer esta absorción del entorno donde tú estabas, donde con la gente que veías y con todo lo que pasaba a tu alrededor. Es otro país. A diferencia de la India, los motivos son otros. Lo explicaré brevemente. Tengo la sensación que voy al galope y no quisiera molestar al espectador, atrullarlo con tantos comentarios. Pero lo de Japón fue un regalo. ¿Cuál fue el regalo? Fue debido a que había una pequeña ciudad en Japón con el nombre de Yamaha. Y Yamaha tiene uno de los teatros, quizá el más bonito, si no uno de los más, teatros de kabuki más importantes de Japón. Es una belleza de espacio. El Teatro Yashosa, un teatro de kabuki, que celebraba su centenario.
Entonces, el teatro para la ciudad es un referente. Entonces hay un patronato, pues el empresario de la soja, no sé, gente de ciudadanos que van renovándose cada 3 años, este patronato, y decidieron celebrar el centenario. Y dijeron, para hacer el centenario no lo vamos a celebrar entre nosotros, sería bello invitar a alguien de fuera. Entonces se pusieron en contacto con un empresario, el mismo empresario que llevó Pina Bausch a Tokio. Y dijeron, bueno, entonces este empresario dijo, no, para alguien de fuera ha de ser o música o un teatro o danza, pero claro, no puede ser un teatro hablado. Y hay que contactar con festivales. Y dio la casualidad que viajó para estar en contacto con el Festival de Aviñón, de Estambul y el Grec, y aterrizó en Barcelona. Y le dijeron, nos interesa esta colaboración, el Grec, y ¿por qué no? Mira, hay un artista que trabaja la escena de una manera visual y colabora mucho, y es uno de los privilegios que he tenido en mi vida con Serge Gelabert. Ahí nos reunimos y nos invitaron a Yamaga a presentarnos. Y esto fue muy curioso, porque tuvimos que hacer una presentación, qué hacíamos, quiénes éramos, de dónde veníamos y de qué se trataba nuestro trabajo. Y sí, y Yamaga hizo estupendo, y entonces nos invitó a hacer un stage donde estuvimos casi mes y medio trabajando en este propio teatro con bailarines, 6 bailarines de Japón. Y había un personaje entonces, que hacía de Don Agata, y eso se presentó el mes de junio de 2010 en Yamaga y posteriormente aquí en Barcelona. Esa fue mi primera experiencia en Japón. Yo cobré un dinero por el trabajo y me lo gasté en Japón. Es decir, regresé igual porque con mi compañera y mi hijo, que tenía entonces 8 o 9 años, nos perdimos Japón 1 mes y medio, 2 meses viajando por Japón y disfrutando todo lo que Japón nos había dado, la posibilidad de unos honorarios en un país que a mí me fascina por muchos motivos, literarios, pictóricos, es infinita. Es un país que me motiva mucho, pero sobre todo por una cosa, porque hacen de la vida ceremonia. Cosa que a veces aquí olvidamos, ¿no? Hacen de la vida, de la cotidianidad, ceremonia, ¿no? Yo creo que para ilustrar un poco lo que esta experiencia, hay un vídeo, como un making of de lo que fue el espectáculo Ki. Ki hace alusión al primer sonido de todo espectáculo de Kabuki, que son dos cuando chocan 2 maderas, ¡pam! Es el Ki. Todo espectáculo de Kabuki inicia así. Y entonces hice el cartel, no, creo que está aquí en pantalla, el cartel de Ki. Vamos a verlo. Si nos lo puede pasar. Sí. Creo que ha habido... A ver, va a aparecer. Veremos el cartel de Ki y si no... el vídeo, tal vez. No sé. Ha habido... Aquí está. Sí, ahora lo está. Este es el cartel realizado para el espectáculo, que es un gozo, ¿no? Tú decías hoy que veías una relación con el logo de Casa Asia, ¿no? Me comentabas. Sí, lo es, pero esto quiere decir madera, ¿eh? Es bosque, es ki, esto es madera, entonces, incluso yo mismo hice la caligrafía. El logo de Casa de Asia, que también está curiosamente ahora, se asocian en pantalla, les puedo asegurar que así fue, que fue una danza pensaba en la idea de casa, de techo. Ya que me lo preguntas, estoy contento. Cuando John de la Riva, primer director de Casa de Asia, me invitó a hacer la imagen, hice muchas manchas. Yo tristemente no tengo la primera mancha, digo, ahí está, sino 3, 5, 10, 15, y digo, esta. Y hay un ejercicio que vas repitiendo hasta casi coreográfico. Pero la intuición era la idea de casa. Si tuviese que explicarte, una casa te haría así, pues una casa. Sí.
idea de casa y de aquí sale la imagen en 2 pinceladas del anagrama para Casa de Asia. Curiosamente me encontré que aquí sería, aquí está abajo, se puede ver, ¿no? Ese es el cartel que se hizo para la ocasión y vamos a ver, si es posible, un breve vídeo de imágenes de lo que fue el espectáculo. Se sorprendieron mucho porque en los tatamis, cuando entras en el teatro, los zapatos quedan fuera. Y el espectáculo aquí, que se presentó en Yamaga, el inicio, y que sorprendió mucho al público, era cuando caía un zapato, al rato caían 2, caían 3, caían 10, caían 4, y de repente, después del ki, ¡pam!, caían como 100 o 200 y ¡clac!, y empezaba el espectáculo. Claro, por primera vez ellos vieron que el público, que los zapatos siempre quedaban fuera del teatro para entrar descalzos en el tatami, ahí estaba en escena, el público estaba en escena. Esas imágenes son del mercado de pescado de Tokio, son atunes, y esto lo tengo porque van a ver cómo estos atunes que filmé sirven, aquí está, para el vestuario que hice, para uno de los vestuarios que hice justamente de la Onagata en este espectáculo, ¿no? Está realizado con fragmentos de fotografías que realicé en Tokio. Estos son mis cuadernos, son algunas páginas de mis cuadernos. Mira, aquí tenéis el boceto para el vestuario, que hablamos de la Onagata. Eso es un origami gigante que entró en escena, etcétera, ¿no? Siempre quedan cosas, bueno, imágenes para maquillaje, aquí maquillando a los diferentes. Esto es el traje de Sés que tenía, y maquillando a Sés, personalmente, que tenía un camal de 3 metros, ¿no? Claro, yo no quise llegar virgen a esta experiencia, entonces hice un trabajo muy serio sobre el teatro kabuki y estudiar y saber y entender de qué trataba el teatro kabuki. Fueron 6 meses de estudiar. Y es algo fascinante porque en el teatro occidental, en escena, algo ocurre. En cambio, en el teatro, en el caso del kabuki, sobre todo en el no, es una aparición, algo aparece. Personaje aparece, son apariciones, a diferencia de nuestro teatro, que algo ocurre, ¿no? Este es el teatro en Yamaga, el Yasose Teatro. Vais a ver su interior, eso es el tatami que os comentaba, mirad el interior con la publicidad de la época. Eso es cuando nos tuvimos que presentar, y presentaba las libretas y un poco el proyecto, bueno, etcétera, ¿no? Entonces siempre es esta colección de estos mosaicos de fragmentos que se van sumando y se van. Esto es un biombo que se hizo para ocasión, que Sesca atravesaba. Frederic, ¿esto se grabó en Japón o se grabó aquí en Japón? Esto es Japón, esto es el teatro en Japón. Sí, no, lo digo como luego vino al Grec esta obra el mismo año. Ya cuando vino al Grec estaba ya, estos son los ensayos para ir al teatro, claro, no, el teatro en Yamaga, ¿no? Mira los anuncios, qué maravilla. Claro, tener 1 mes y medio de estar trabajando en este escenario fue una maravilla, ¿no? Fue un privilegio. ¿El equipo? ¿Cuánta gente había en ese equipo? Más o menos. En escena como unas 5 personas y el equipo era mayor, pero no mucho. Por supuesto. No, pero ahí... Sí. Lástima que, bueno, se escucha la música, pero habrá ocasión. Y si no, hago donación a Casa de Asia de este vídeo y está a disposición de quien lo quiera. Vale. No, y lo podremos poner también con el audio, ¿no? Sí. Cuando se haga todo eso la grabación. Sí, estaría bien. Sí, estas son las hojas de col que les pusiste de máscara. Mira, ¿no? el vestuario de Sés, ¿no? Sí. Y piensa que era arriesgado porque juegas con un código de ellos, muy propio de ellos, ¿no?
y sí lo aceptaron, sí lo entendieron, y sí había un respeto y un conocimiento. Y el diálogo fue una maravilla. Aprendimos mucho y creo que ofrecimos también. Bueno, luego aquí ocurrió, perdona, no. Dime. Aquí ocurrió algo muy curioso, que cuando este personaje de Nagata, que hace un momento hemos visto, ¿no? Que en el teatro japonés de kabuki no hay mujeres, hombres que hacían papeles de mujer, como el caso de la Nagata, por tradición, me hablaron de un personaje muy peculiar que es Shoji Kojima. Shoji Kojima llegó en los años 60, principios 60 aquí a España y quería cantar flamenco. Él había nacido en una isla en Japón, vivía con sus tíos que lo adoptaron. Bueno, y un día escuchó música flamenca y cante hondo, y le fascinó. Y se fue de casa, cruzó Rusia, Francia, hasta llegar a Madrid, llegó a un tablao flamenco y dijo, yo quiero, bueno, no quiero ridiculizar, pero fue así, yo quiero aprender flamenco. Se quedaron de piedra en los años 60 y vivía en una situación muy dura, muy precaria, aprendió cante hondo y de ahí se quedó y su deseo de bailar. Y empezó a bailar flamenco y fue muy respetado por Cristina Hoyos y mucha gente. Y le llaman el gitano japonés. Incluso se hizo popular en un tiempo por salir un programa de Ñigo, por todo eso ya es anecdótico. Y llegué a conocer a Shoji Kojima. E incluso después de este espectáculo aquí, hubo la posibilidad de la Sala Pinabaus de Barcelona y en el Teatro Valle Inclán de Madrid de hacer un espectáculo con Shoji Kojima, que pareció memorable, con Chicuelo a la guitarra, dos chalapartras. Pero sería, si es posible, aquí tenéis, ese es Shoji Kojima en la transformación escénica que le hice. Aquí le dije, ¿recuerdas una canción de la infancia? Cantaba una canción de su infancia. Aquí vais a ver diferentes fotos de lo que fue el espectáculo donde yo intervenía también, casi en una dimensión performática. Aquí un momento que él bailaba y sus pies descalzos se proyectaban al lado. Pero es un personaje con una fuerza escénica espectacular, ¿no? Y con una cierta edad. Eso es el cartel que se hizo para la representación. Y el espectáculo, el título era Eco. Estaba esta idea de eco, ¿no? De entre dos culturas. ¿Sí? Los chalapartas, etcétera, ¿no? Imágenes. Y con Shoji. Esto fue 2015, no sé. Lo que veo, Frédéric, son muchas cuerdas en todas partes, muchas cuerdas en la India, muchas cuerdas también en esos vestuarios, ¿no? Y en esas, digamos, cuerdas para tirar zapatos, cuerdas para muchas cosas que son como las que te unen al ombligo del mundo, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería, como vamos a ir terminando, te quería recordar un poco esa conversación con Kazushi Ono, ¿no? Que director de la Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, en la que habláis de la relación entre pintura y música, y entre música y pintura, ¿no? Que son dos relaciones. Él se sitúa desde la música mirando la pintura y dice que la pintura ejerce una gran influencia y ha ejercido sobre la música, y te pone dos ejemplos. Te pone el ejemplo de la Quinta Sinfonía de Mahler y el Adagietto, que todos conocemos, y por otra parte te habla de La Mer, de Debussy, entre otras menciones que él hace, ¿no? Y te dice, no, convencido, y te intenta incluso decir a ti que la pintura es antes que la música casi, y para ti en esa conversación amable con él le dices, bueno, yo creo que
es la música la que está antes, porque yo escucho mucha música en el estudio, la música es muy importante para mí. Y ante los ejemplos que él te pone, tú le hablas de John Cage, ¿no? Realmente, con respecto a esto, ¿cuál sería, digamos, tu posición al final? Y yo creo que tú juegas en tu práctica artística siempre en esa relación que casi sonora entre todas las artes, ¿no? Y que para ti, como lo has dicho también hoy, ¿no? No eres solo pintor en el sentido convencional de la palabra, sino que para ti el teatro es pintura, todo es pintura. Por ejemplo, Hunelis, que cuando ya no pintaba y solo hacía instalaciones y metía caballos en las salas, en las galerías y en los museos, y decía, no, si para mí esto solo es pintura, ¿no? Y yo creo también que te pasa un poco lo mismo y que todo eso que desborda, ¿no? Toda esa práctica que desborda en tu persona y en tu trabajo y en tu obra, que a mí me parece fantástico, de alguna manera también se relaciona con la música. Me gustaría que hablaras un poco de esto, aunque sea brevemente, y quizá de la importancia que ha tenido John Cage para ti en ese sentido. Es el silencio. Los pájaros del jardín. No, es que me están diciendo, antes que nada fue el silencio. El origen fue el silencio. El origen fue el silencio. Y después apareció el sonido. Y después apareció la música. Pero yo estoy convencido que cada uno de nosotros somos instrumentos andantes. Tenemos un ritmo, toc, toc. Ahí está, hay un ritmo más acelerado. El caminar implica un ritmo. Somos instrumentos. Y cuando decía, bueno, en principio fue la música, antes fue el silencio, antes fue el sonido. Yo estoy convencido que las desconocemos porque no tenemos grabación de ese sonido. Sí tenemos testimonio pictórico maravilloso de la pintura. Apareció maravillosa en todas las cuevas. Es impresionante la plasticidad, la emotividad que tiene este testimonio pictórico, pero tristemente no desconocemos el sonido. Yo estoy convencido que las cuevas sonaban. Bueno, de hecho, para John Cage el silencio ya era una composición, ¿no? Ya era música. Yo creo que fue en ese sentido también que tú lo mencionabas. Y ya por último, quisiera también comentar algo contigo sobre esta idea de que, bueno, cuando se te pregunta, ¿no? Cuando me parece que fue una entrevista con Teresa Cessé, ¿no? Cuando te hablaba de por qué Frédéric no está en el museo, ¿no? Y de hecho tú contestabas que sí, que la obra gustaba, pero que se te decía que no respondía al discurso de la entidad o del centro que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento dado tú me comentaste, yo no puedo trabajar para ningún discurso, yo soy artista y hago lo que hago y lo que siento, ¿no? Yo creo que lo primero, bueno, es evidente, la primera actitud que va a tener todo artista es la libertad. Es aventurarse a la creatividad. Evidentemente, esta creatividad es aventurarse en relación a un diálogo con la sociedad, pero nunca en un diálogo con los art advisors, con los curators, con los museos, con los curadores, con una serie de disciplinas que de alguna manera hace una visión muy homogénea del arte en los diferentes museos. Pero a mí es algo que a mi edad ya no me importa nada. Es decir, que me parece muy bien o me parece muy mal. No, yo cada vez siento que me siento más en una periferia y me gusta estar en esta periferia y ser un francotirador y vivir en esta actitud de francotirador. Bueno, porque creo que el peor lugar para esta creatividad, este CRI que hablábamos antes al inicio de la India, estar en el lugar común. Entonces yo creo que siempre el artista, en el momento que su obra es reconocida, alabada, como los grandes maestros orientales, ha de cambiar de nombre, ha de desaparecer.
Es decir, esta visibilidad en primera línea de artista no es bueno. Yo creo que el artista debe desaparecer. Y no lo digo muy sinceramente. Tiene muy bien esta actitud, y creo en ella, ¿no? De francotirador. Si no comulga, digamos, con el gusto de los museos o de quien sea, o de galerías, tampoco... que no puedo hacer es hacer un belly dance al gusto de... es que no lo sé, ni me interesa, ni quiero, es que no ha lugar, ¿no? Y lo que iba a decir curioso, no lo sé. Lo que es que cada vez año pasa y pasan cada vez menos. Y claro, como quedan menos, ese tiempo sé a dónde lo tengo que dedicar, que es río adentro. El centro de tu mundo. Bueno, yo solo quería terminar también comentándote, tú has hecho muchas referencias a Oscar, y Oscar yo creo que ha sido uno de tus buenos intérpretes, sobre todo cuando habla de raza como principio estético y trata de aplicarlo a tu obra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también Oscar es muy libre cuando hace esto, y creo que ese texto, que es el mismo donde él habla de esos cables, como la cabellera de Shiva, que lo has comentado aquí, yo creo que es uno de los textos más bonitos que se han escrito sobre tu obra. Es un texto breve, pero es un texto espléndido, y yo creo que se ajusta muy bien a este trabajo que tú haces y a tu práctica, que es una práctica que tiene el centro en sí mismo y que no depende de nadie, y eso es muy importante, yo creo. Pero añadir algo, y en el Rasa es la conversión de la experiencia emotiva en experiencia estética, que eso es algo maravilloso. Exactamente, pero él lo sabe aplicar en tu obra, y a mí yo diría que es una de las cosas más bonitas que se han escrito sobre ti, en la manera en que él lo aplica, ¿no? En la manera en que él aborda tu trabajo sin ser un crítico de arte, sino más bien un filósofo y un pensador, que es lo que es Oscar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo no sé si quieres añadir algo más, darte las gracias de verdad, porque creo que estás agotado ya después de... Estoy feliz, y lo que sí que quiero añadir, pues mi agradecimiento, ¿no? Por la atención, la paciencia de los que han seguido esta conversación, y agradecer la posibilidad de Casa de Asia de permitirme. Bueno, yo creo que has dado mucha información, has mostrado también que el pensamiento es un camino, es decir, yo vuelvo otra vez hacia atrás porque On the Road de Kerouac, yo creo que eso ha sido tu vida siempre. No ha sido caótico, yo creo que ha sido algo caótico. Bueno, no sé si has leído el libro de Los Subterráneos, ¿no? De Kerouac, que venía después de On the Road, y yo creo que en ti hay también ese espíritu radical, libre, y que en ese sentido es donde quizá te puedes ver en alguno de esos escritores de la generación Beat, de los cuales se sigue hablando ahora. De hecho, Editorial Anagrama ha estado republicando recientemente estos escritos de Ginsberg, de Burroughs y de... Este año, pero claro, es que viene a pie de lo que estás diciendo. He hecho una película con un poema que filmé del propio Ferlinghetti, reclamando un poema suyo, y con el cual había hecho un libro que es What is Poetry. Es decir, que he tenido la posibilidad, y eso lo digo con modestia y admiración, por Ferlinghetti, que fue el gran editor de todos los poetas beat, fue quien editó El Aullido, y con su librería de San Francisco, City Lights. Y este año hice una película que filmé a él recitando un poema suyo. Por eso es anecdótico. Es decir, que de alguna manera aún están latiendo. Es decir, bueno, Ferlinghetti aún está vivo, ¿no? Muy interesante. Pues bueno, vamos a cerrar aquí la sesión. Muchísimas gracias. Esperamos poder hacer una nueva sesión quizá más lenta, o dedicar algunas sesiones, sobre todo porque creo que han quedado muchas cosas también en el tintero, pero yo creo que, claro, o sea, todos estos viajes se articulan también con tu vida, y claro, y con mucha obra que se ha hecho antes, durante y después, y que se relacionan de alguna manera con estos viajes. Muchas gracias, de verdad.
y Frederic, y esperamos verte pronto otra vez con nosotros. Gracias.